Las páginas de la Biblia no solo cuentan historias de fe y promesas, sino que también revelan las raíces de conflictos que han persistido durante milenios. A medida que se desarrollan los acontecimientos, encontramos personajes y momentos que configuran la identidad de las naciones y el destino de los pueblos. ¿Qué impulsa a judíos y árabes a una rivalidad tan intensa y duradera? ¿Cuáles son las verdades ocultas detrás de sus historias entrelazadas que aún resuenan en nuestro tiempo? ¿Por qué estos pueblos parecen estar siempre en guerra? A medida que profundizamos en las narrativas bíblicas, encontramos explicaciones que no solo arrojan luz sobre el pasado, sino que también ofrecen una comprensión vital de los desafíos contemporáneos. Prepárese para un viaje que explora las complejidades y conexiones que pueden definir estas relaciones, revelando que la guerra y la paz a menudo tienen raíces profundas en promesas y decisiones tomadas hace mucho tiempo. Como siempre, no olvides hacer clic en me gusta y dejarnos saber en los comentarios dónde estás viendo este video. A partir de ahora, profundicemos en la historia en el vasto desierto de la antigua Mesopotamia. Durante un momento de profunda revelación, Dios llamó a Abraham un hombre común y corriente y le hizo una promesa extraordinaria que cambiaría el curso de la historia. En Génesis 12:2, el Señor declaró: «Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición». Estas palabras resonaron como un compromiso divino, una promesa que se extendería por generaciones y daría origen no solo a un linaje sino también a un pacto eterno. Imagínese a Abraham, un hombre de fe, viviendo en una época en la que la fertilidad y la descendencia eran sinónimo de honor y legado. Él y su esposa, Sara, ambos de edad avanzada, cargaban con el peso emocional de años sin hijos, un dolor que se cernía sobre ellos como una sombra constante. La promesa divina no solo los desafió, sino que también despertó una ardiente expectación en sus corazones, la expectativa de que incluso en su vejez, una gran nación surgiría de su linaje. Sin embargo, la espera por el cumplimiento de esta promesa se convirtió en una pesada carga. La esterilidad de Sara, un problema angustioso, comenzó a agotar la paciencia y la esperanza de la pareja. Con el paso de los años, cada mes sin embarazo se convirtió en un recordatorio de lo imposible. La impaciencia comenzó a invadir sus vidas. En momentos de desesperación y desilusión, Sara reflexionó sobre cómo se podría cumplir la promesa, y estas dudas la llevaron a buscar soluciones humanas para lo que parecía ser un problema divino. La promesa que Dios le había hecho a Abraham se convirtió en una luz lejana, una esperanza que parecía cada vez más fuera de su alcance. En medio de esta angustia, Sara comenzó a considerar alternativas, reflexionando sobre las normas culturales de su época, que permitían a una mujer ofrecer a su sirvienta como concubina a su marido con la esperanza de asegurar un linaje. Una tarde tranquila mientras el sol se ponía en el horizonte, Sara hizo una propuesta que cambiaría el curso de sus vidas. Se acercó a Abraham con una mezcla de vacilación y determinación y le dijo: «El Señor me ha impedido tener hijos. Vete a dormir con mi sirviente. Quizás pueda formar una familia a través de ella». Esta sugerencia, nacida de la desesperación, parecía una solución práctica en un mundo donde las normas sociales dictaban que la fertilidad era una cuestión de estatus y honor. En la cultura nómada en la que vivían, la procreación era esencial para la supervivencia y continuidad de los clanes. Por lo tanto, la práctica de utilizar sirvientes para concebir hijos no era infrecuente. Fue una estrategia ampliamente aceptada e incluso esperada para asegurar el legado de la familia. Agar, la sierva egipcia, estaba disponible, y la propuesta de Sara parecía no solo una respuesta a su frustración, sino también una forma de dar un paso adelante en el cumplimiento de la promesa divina que se cernía sobre ellos. Abraham, por su parte, aceptó la sugerencia de Sara, quizás más por amor a ella que por un deseo genuino de buscar otro camino. Así, en un momento que debería haber estado lleno de alegría, la relación entre Sara, Abraham y Agar comenzó a complicarse. La decisión que tomaron Abraham y Sara tuvo consecuencias que resonarían a través de generaciones. Cuando Agar concibió y su vientre comenzó a crecer, la dinámica familiar cambió dramáticamente. Sara, que inicialmente creyó que esto sería una solución a su dolor, ahora se sintió amenazada por la nueva realidad.
La presencia de Agar, que antes había sido solo una sirvienta, se convirtió en un recordatorio constante de su propia incapacidad para tener hijos. La relación entre las dos mujeres se deterioró rápidamente. La sirvienta, ahora embarazada, miró a Sara con una mezcla de desprecio y superioridad, mientras Sara quedaba consumida por los celos y la inseguridad. Esta escena de tensiones y rivalidades ejemplificó cómo la intervención humana en los planes divinos, incluso cuando fuera bien intencionada, podía dar lugar a malentendidos y divisiones. En un momento de desesperación y enojo, Sara comenzó a maltratar a Agar, quien, abrumada por el peso de la situación, decidió huir al desierto en busca de alivio y libertad. En este acto de huida, Agar no solo se distanció físicamente de Sara, sino que también se encontró en una lucha interna entre su papel de madre y la opresión que padeció. La habían colocado en una situación difícil y la presión de la situación la empujaba más allá de los límites de lo que podía soportar. En el desierto, Agar se encontró sola y desesperada, estado que la llevó a contemplar la posibilidad de perderlo todo, su hijo y su propia vida. Fue en ese momento de soledad que un ángel del Señor la encontró y le entregó un mensaje de esperanza lleno de significado y revelaciones que cambiarían su futuro y el de su hijo. Agar aprendió que incluso en el dolor y la marginación, Dios la vio y escuchó su aflicción. Este encuentro con el ángel no fue solo una intervención divina en un momento crítico. Fue una transformación en la vida de Agar. Dejó el desierto no solo como una madre desesperada, sino como una mujer que había encontrado a Dios. En su angustia, al recibir un nuevo propósito y una fe renovada, Agar, ahora fortalecida por la promesa divina, ya no veía el desierto como un lugar de soledad, sino como un espacio sagrado donde el amor y la compasión de Dios se habían revelado de manera tangible. Agar, consolada por el mensaje del ángel del Señor que le indicó que regresara, se dio cuenta de que lo que estaba por venir era mayor que su propio dolor. De vuelta en la casa de Abraham, la atmósfera seguía siendo tensa y conflictiva. Pero ahora llevaba dentro de sí la promesa de un futuro. La anticipación de su embarazo y el crecimiento del niño dentro de ella trajeron emociones encontradas para Agar. Aunque sabía que la relación entre ella y Sara seguía siendo tensa, darse cuenta del milagro del embarazo fue algo que le levantó el ánimo. La concepción de Ismael no fue solo una respuesta al dolor de Agar, sino también un paso hacia el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. En medio del sufrimiento y la opresión, el bebé que llevaba empezó a darle un nuevo sentido a su vida. Ismael nació en un contexto lleno de complejidades. El gozo de Abraham por el nacimiento de Ismael fue evidente, como se describe en Génesis 16:15 al 16. Entonces Agar le dio a Abraham un hijo, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que le había nacido. El nombre, que significa Dios escucha, refleja la profunda conexión entre el dolor de Agar y la compasión divina. Sin embargo, este gozo fue eclipsado por la tensión entre Agar y Sara. La presencia de Ismael, el hijo de Agar, comenzó a hacer que la esposa de Abraham se sintiera cada vez más amenazada e insegura. Sara, que había sido quien sugirió que Abraham tomara a Agar como concubina, no. Ahora enfrentaba las consecuencias de su decisión. La opresión que Agar había soportado anteriormente pareció repetirse, esta vez en la forma de los ardientes celos y la creciente hostilidad de Sara. Incluso ahora, como madre, Agar enfrentó las dificultades de vivir en un ambiente hostil. La relación entre las dos mujeres se había vuelto insoportable. La opresión y el desprecio que Sara dirigió a Agar se habían convertido en una dolorosa realidad. En momentos de tristeza y humillación, Agar buscó consuelo en su papel de madre. Pero las constantes provocaciones y tensiones en la casa de Abraham hicieron su vida insoportable. Ismael, todavía un bebé, simbolizaba la promesa. Pero también fue el centro de una rivalidad que estaba lejos de resolverse. Su infancia no sería pacífica. Él crecería en un ambiente lleno de incertidumbre donde su identidad y su valor estaban constantemente en duda. Agar se encontró atrapada en un ciclo de dolor, impotente ante la opresión de Sara y sin un lugar seguro donde criar a su hijo. Sin embargo, la presencia de Ismael también le dio a Agar un renovado sentido de propósito. El amor que le tenía se convirtió en un faro en medio de la tormenta emocional que vivió. El nombre que Abraham le había dado representaba más que una simple etiqueta.
Fue un recordatorio constante de que Dios había visto su aflicción y de alguna manera prometió un futuro mejor. Sin embargo, en medio de estas adversidades, Dios continuó cumpliendo sus promesas, ofreciendo consuelo y esperanza. En Génesis 17, cuando Abraham ya era un hombre anciano, Dios decidió renovarle sus promesas, incluidas las relativas a Ismael. Al revelar que Sara daría a luz a Isaac, el hijo del pacto, Dios también reafirmó su compromiso con Ismael. Declaró: en cuanto a Ismael, te he oído. Seguramente lo bendeciré. Lo haré fructificar y aumentaré mucho su número. Él será padre de 12 gobernantes y haré de él una gran nación. Génesis 17:20. Esta promesa no solo le dio a Ismael una identidad significativa, sino que también estableció un futuro brillante. Aunque ocupó una posición secundaria en comparación con Isaac, la renovación de la promesa a Ismael fue un testimonio del amor y la misericordia de Dios. A pesar de no ser el hijo principal del pacto, Ismael seguía siendo importante para Dios. La declaración de que llegaría a ser padre de 12 gobernantes y de una gran nación hizo eco de la bendición que se le había prometido a Abraham. Esta inclusión de Ismael en la narrativa divina muestra que incluso en las circunstancias más desafiantes e inesperadas, la bondad de Dios se extiende a todos sus hijos, independientemente de su origen o estatus. Al comparar la promesa a Ismael con la de Isaac, vemos un contraste interesante en la naturaleza de las bendiciones. Isaac sería el hijo del pacto, aquel a través del cual se cumplirían las promesas de Dios a Abraham. Más directa y específicamente, llevaría el linaje a través del cual se formaría la nación de Israel. Por otro lado, Ismael fue llamado a ser padre de una nación igualmente significativa, pero no fue el heredero principal del pacto. Esto resalta una realidad fundamental acerca de las promesas de Dios. Puede trabajar en diferentes ámbitos y de diversas maneras, y sus promesas pueden cumplirse en diversos contextos. Estas promesas tanto a Isaac como a Ismael nos recuerdan que incluso en medio de dificultades e incertidumbres, Dios tiene un plan que puede ir más allá de lo que podemos imaginar. Las vidas de Ismael e Isaac reflejarían la fidelidad de Dios y su capacidad para trabajar en situaciones que muchas veces parecen imposibles. Mientras Isaac se convertiría en el portador de las promesas de Dios a la nación de Israel, Ismael recibiría una gran bendición que aseguraría su propia importancia en la historia. El nacimiento de Isaac es uno de los momentos más significativos de la narrativa bíblica, lleno de emociones, expectativas y el cumplimiento de las promesas de Dios. Después de años de espera y anhelo, la historia de Abraham y Sara finalmente culminaría con la llegada de este hijo prometido. Sara, que había luchado contra la infertilidad durante décadas, finalmente recibió la noticia que le cambió la vida. En su vejez daría a luz un hijo. Esta promesa divina le había sido hecha a Abraham cuando él tenía 99 años y Sara ya tenía 90. La incredulidad de Sara fue inmediata, reflejando no solo el escepticismo de alguien que había enfrentado muchas decepciones, sino también la sorpresa de saber que lo imposible podía suceder. Ella se rió para sí misma, preguntándose: después de que esté agotada y mi señor sea viejo, ¿tendré ahora este placer? Génesis 18:12. Génesis 18. Sin embargo, la historia no termina con dudas y risas de incredulidad. El momento culminante llegó cuando, después de meses de espera, Sara finalmente dio a luz a Isaac. El nacimiento fue un acontecimiento festivo, un momento de alegría indescriptible que resonó en las tiendas de Abraham y Sara cuando nació el bebé. Lo que siguió fue una explosión de emociones, el cumplimiento de una promesa divina que antes parecía imposible, una señal del cuidado y la fidelidad de Dios. Sara no pudo contener la alegría que desbordaba su corazón. Ella exclamó: Dios me ha hecho reír, y todo el que oiga esto se reirá conmigo. Génesis 21:6. La risa de Sara ahora era diferente. Fue una risa de pura felicidad, de alivio y gratitud. La sonrisa que alguna vez reflejó escepticismo se había transformado en una sonrisa de alegría y celebración. La llegada de Isaac no fue solo el cumplimiento de una promesa, sino un testimonio de que Dios es fiel a su palabra, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, posibles. El nombre Isaac, que significa risa, simboliza no solo lo que le sucedió a Sara, sino también la transformación que la fe puede traer.
La risa que antes reflejaba duda se había convertido ahora en un símbolo de alegría y esperanza. Al nombrar a su hijo de esta manera, Sara no solo reconocía la bondad de Dios, sino que también se permitía experimentar plenamente la profundidad del gozo que la fe puede traer. El nacimiento de Isaac no solo reafirmó el pacto de Dios con Abraham, sino que también marcó el comienzo de una nueva era en la historia de la salvación. A través de Isaac, las promesas de Dios continuarían desarrollándose, formando el fundamento de la nación de Israel y, más tarde, toda la historia de la redención. Con el paso del tiempo, la dinámica familiar en torno a Abraham se volvió cada vez más complicada. Ismael, ahora joven, vivió a la sombra de la rivalidad y las tensiones que rodeaban su vida y la de su medio hermano Isaac, el hijo de la promesa. Ambos eran hijos de Abraham, pero las circunstancias de sus nacimientos y las promesas asociadas con cada uno crearon una profunda brecha entre ellos y sus madres. En Génesis 21 a 9:10, la situación llega a un momento infinito, intenso de confrontación. Pero Sara vio que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se estaba burlando. Y ella dijo a Abraham: deshazte de esa esclava y de su hijo, porque el hijo de esa mujer nunca compartirá la herencia con mi hijo Isaac. La exigencia de Sara, aunque dolorosa, reveló la compleja dinámica de las relaciones familiares y las presiones emocionales que creaba la situación. La rivalidad entre los hijos no fue solo un choque de personalidades. Fue un reflejo de las expectativas sociales, las promesas divinas y las debilidades humanas. Agar, que había soportado humillación y desprecio, ahora enfrentaba la perspectiva de perderlo todo una vez más. Ismael, por su parte, cargó con el peso de ser etiquetado como hijo de la esclava y todo lo que ello conlleva para su identidad. Aunque Abraham amaba a Ismael, el deseo de Sara de tener seguridad y exclusividad en la herencia de Isaac lo puso en una posición desafiante. Abraham se encontró dividido entre la lealtad a su esposa y el amor por su primogénito. Con gran pesar, Abraham decidió cumplir con el pedido de Sara. Preparó pan y agua para Agar y su hijo y los envió al desierto. Fue una escena dolorosa. La angustia de la separación y la incertidumbre de lo que le esperaba pesaban sobre Abraham. Agar, una vez más sola, se vio obligada a enfrentar las duras realidades de la vida en el desierto. Llevando consigo a Ismael, un niño ahora consciente de las complejidades que rodean su existencia. La partida de Agar e Ismael no fue simplemente un desplazamiento físico. Fue un acto con repercusiones duraderas. Vagaron por el desierto, enfrentando intensas dificultades. La escasez de agua y la constante amenaza de muerte se convirtieron en su nueva realidad. Sin embargo, en este entorno desolado, Dios intervino una vez más. Habiendo sido expulsados de la casa de Abraham, ahora se encontraban en un lugar sin refugio, lejos de la seguridad y protección que alguna vez conocieron. El pan y el agua que llevaban eran limitados y la brutal realidad del desierto se estaba volviendo alarmantemente evidente. Con el corazón lleno de angustia, Agar miró a su hijo, ahora sensible a la gravedad de su difícil situación. Ismael, una vez rodeado de amor y cuidado, ahora sentía el peso del abandono. La falta de agua se convirtió en una amenaza cada vez más grave, y Agar sabía que sin un milagro, su supervivencia era incierta. Los días pasaron y la esperanza que alguna vez tuvo comenzó a desvanecerse, reemplazada por el dolor y el miedo de que su hijo no sobreviviera. En un momento de desesperación, Agar se dio cuenta de que ya no podía soportar ver sufrir a Ismael. Con lágrimas en los ojos, colocó al niño bajo la sombra de un árbol y se alejó, sin querer presenciar la inminente tragedia. Fue un acto de desesperación y amor. Sabía que no había nada más que pudiera hacer. En lo más profundo de su ser, clamó a Dios. Aunque la sensación de distancia de su Señor era abrumadora, fue en este momento de desolación que intervino Dios, que nunca abandona a sus hijos. En Génesis 21:17, la Biblia nos dice que Dios escuchó al niño llorar, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué te pasa, Agar? No tengas miedo. Dios ha escuchado al niño llorar mientras yace allí. El llamado del ángel no fue solo un eco distante, sino una manifestación directa del cuidado de Dios. Al reconocer el sufrimiento de Agar y el dolor de Ismael, lo que siguió fue un momento transformador.
El ángel no solo trajo palabras de aliento, sino también una promesa de provisión. Él le ordenó que levantara a Ismael y que no temiera, que levantara al niño y lo tomara de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Estas palabras no fueron meras promesas. Reafirmaron la vida y el futuro que Dios les había reservado. Entonces Agar miró hacia arriba y, en su infinita misericordia, Dios reveló un pozo cercano. El agua, que simboliza la vida y la renovación, surgió como un testimonio del cuidado divino, mostrando que incluso en las circunstancias más oscuras, Dios nunca olvida a sus hijos. Este milagro no fue solo un acto de misericordia.